Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Cuando iban a cobrar, a veces les tiraban el dinero al suelo y tenían que agacharse para cogerlo. Se burlaban de ellas, ¿no? De las hijas y las nietas de esta familia rica, ¿no? Ustedes saben las ironías del destino. Ustedes saben el apellido de la familia que le hacía eso a mi abuela, a todas sus hermanas. Orama. Bueno, a mí me parece bien cualquier decisión que tome cualquier presidente o cualquier persona o cualquier militante del Partido Socialista. Me parece correcto. Es su toma de decisión, quien tiene que explicarlo es él. A mí me parece bien. Yo creo que lo que hay que siempre tener como visión fundamental es el interés general de los ciudadanos y del país. Y esa es mi posición ahora y siempre. Les anuncio que la semana próxima, en el marco del diálogo social, presentaré a los interlocutores sociales una ayuda directa de 430 euros para los jóvenes que están en garantía juvenil, que no trabajan ni estudian y que a través de un contrato de formación y aprendizaje pueden hacer las dos cosas, formarse y trabajar desde el primer momento a la vez. Por tanto, a los interlocutores sociales la semana próxima les presentaré una nueva medida muy potente para la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. Se toca una tercera parte del total de fondos de garantía juvenil en Europa, porque tenemos una tercera parte de parados jóvenes europeos y, por tanto, un dinero que el Gobierno había tirado a la basura durante años se va a empezar a utilizar gracias a Ciudadanos, gracias a la medida del complemento salarial, para implementar el complemento salarial y dignificar los salarios. Por tanto, un avance muy significativo. Como digo, cuando se negocia, cuando se hace política útil, cuando te preocupas por conseguir mejoras concretas para los ciudadanos, cuando negocias, cuando te sientas en la mesa. La de Hernando fue una intervención profundamente zafia frente a una intervención profundamente brillante de Irene Montero. Y creo que es un sentido común bastante generalizado, por eso se provocó una reacción tan grande en las redes sociales, pero también por parte de un buen número de periodistas, y creo que lo único que podemos extraer de semejante intervención, si es que puede llamarla así, es que queda mucho por hacer para erradicar el machismo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Somos Mari y Carlos, desde Granada. Para nosotros, escuchar La Cafetera y poder ahora ser mecenas es la satisfacción de ver que un periodismo independiente y sereno es posible, pero que además se puede hacer un periodismo sensible que se preocupa de mostrarnos el lado más humano de la actualidad. Tuvimos la suerte de poder ir al encuentro cafetero en el Palacio de Cristal en Madrid y fue muy bonito darnos cuenta de que compartíamos tantos valores y tantas cosas con tantísima gente. Somos la Resistencia y no estamos solos. Muchísimas gracias. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidas una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar
¿Qué es lo que le está ocurriendo a esta sociedad, a este mundo tan pequeño, tan complejo? Almohadilla, la cafetera, el PSOE que viene. Almohadilla, la cafetera, el PSOE que viene. Sabéis que comienza el Congreso del Partido Socialista y tienen que ser refrendados toda la ejecutiva de Pedro Sánchez, y tienen que además, bueno, iremos viendo en las próximas horas, a lo largo de este fin de semana, pues los movimientos que irán marcando la dirección de ese Partido Socialista, aunque hoy, por lo que apuntan las portadas de los periódicos impresos, lo que da la impresión es de que se ha abierto un tiempo de diálogo hacia la izquierda, aunque eso está por ver. Lo vamos a ir viendo. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a quienes se incorporan a esta hora en directo al programa, a todas aquellas personas que nos ayudan también a explicar, a entender mejor qué es lo que nos está ocurriendo, qué es lo que ocurre alrededor. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular, con quienes tomamos la temperatura a la ciudadanía. Una suerte de, como dice Torreglosa, una suerte de CIS. A ver si me está diciendo Torreglosa, a ver cuánto tarda en decir una suerte de chupito para suerte de. Yeah. Buenos días, Emilio Silva, María.es. Buenos días. Mira que Silvona viene María.es porque es viernes. Hoy vamos a hablar de cultura y vamos a hablar de la vida. También nos gusta hablar de la vida. Y de los viernes. Y de los viernes. Y de Ibiza. Y de Ibiza. María Navarro se va el fin de semana a Ibiza con sus amigas a quemar las islas. Claro que sí. Qué vergüenza. ¿Te vas de despedida soltera? Sí. No sé si llegaré con más mosquitos que Moreno, pero será una incógnita. Lo veremos la próxima semana. Qué fuerte. O sea, aquí la resistencia que esté por Ibiza, que se prepare, que va a ser sonada la... Apocalipsis Millennial. El apocalipsis millennial de María Navarro. Bueno, por cierto, este fin de semana se está preparando en Barcelona una quedada cafetera. Voy a retuitear el tuit para que podáis organizaros, porque ya hay un grupo que está conectado a través de WhatsApp, un montón de gente que se están organizando para verse las caras el domingo. Ojalá no me voy a poder incorporar, porque el fin de semana ya sabéis que cuido al pequeño Fer, pero ojalá me pudiera pasar por allí, así que os pido que aquellos que estéis en Barcelona busquéis el tuit que voy a retuitear en este momento y participéis, os suméis. Va a ir gente acompañada, va a ir bastante gente sola, así que no va a ser ningún problema, porque una de las consignas, sabéis, de los encuentros de la cafetera es que los oyentes se abrazan unos a otros. Entonces no importa de dónde vengas, no importa qué hayas estado haciendo antes, aquí lo que importa es que te sientas parte de la gran familia cafetera. Súmate, verás que hemos puesto además ahí podéis entrar en contacto con la gente que está allí en Barcelona, y Maese Ciprés os va a atender seguro con muchísimo cariño, os va a sumar al grupo de WhatsApp y a partir de ahí podéis quedar. Es muy interesante que se vayan organizando los núcleos, los grupos de la resistencia por todo el planeta. Son reductos discretos, escondidos, ocultos. I naively drank the poison. I believed the lies. I was left broken hearted. I became paralyzed. I could talk about all the sad things. I could sit around and feel real sorry for myself. I choose not to be a victim. Bueno, lo acabo de tuitear. Bueno, y a lo largo del programa hoy vamos a hablar también con Ana Turpin, la actriz. Es una actriz muy reconocida, con una trayectoria muy larga en series de televisión en España. Y vamos a hablar sobre las mujeres, la posición de la mujer en el cine, en el teatro, en el mundo de la cultura. Hoy es viernes, nos gusta los viernes, sabéis, poner el foco, colocar la mirada sobre recomendaciones culturales, sobre el mundo cultural, libros, obras de teatro, aventuras que os apetezcan comentar aquí. Así que ya sabéis que hay un número de teléfono, el 627-002-002, 627-002-002. Y podéis utilizar, allí hay un WhatsApp, podéis utilizarlo para dejar una nota de audio de unos 30 segundos, nos ponéis un titular sobre la recomendación para que podamos ordenarlas, un titular en texto, pero recomendaciones culturales sobre cosas que creáis que la audiencia de este programa, la audiencia de la cafetera, los miembros de la Resistencia, pueda ser interesante para ellos. Esto en el capítulo cultural que vamos a ir abordando a lo largo del programa y después charlaremos con Ana Turpin. Pero también sabéis que tenemos que hacer el repaso a los medios de comunicación, a las portadas de los periódicos impresos que nos sirven como columna vertebral del programa para analizar cómo la agenda setting está
tratando los grandes asuntos informativos de nuestro país, ¿no? Y el foco sigue muy colocado todavía en las miradas, tras esa moción de censura, sobre el partido de Pablo Iglesias, sobre Podemos, y las ofertas de diálogo, las tendidas de mano hacia el Partido Socialista, y a partir de ahí se especula mucho sobre los posibles equilibrios que puedan abrirse entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, de nuevo, una vez más. El periódico El País: Rivera e Iglesias rechazan la nueva oferta de pacto del PSOE. Podemos y Ciudadanos mantienen el veto mutuo que se declararon en el anterior intento de Pedro Sánchez. Y dice el periódico El País: lo intentó en 2016 y fracasó, pero tiene intención de insistir. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se dispone a llamar de nuevo a Podemos y a Ciudadanos con la idea de unirse lo antes posible y poder formar gobierno. Tras recuperar la Secretaría General, Sánchez aspira a pactar con ambos una moción de censura para desbancar a Mariano Rajoy. Sus planes, sin embargo, chocan con la realidad, dice. La dirección de Unidos Podemos y de Ciudadanos le anticiparon ayer que descartan participar en esa estrategia. Tanto Irene Montero como Albert Rivera frenaron en seco esa apuesta, insinuada por José Luis Ábalos durante la fallida moción de censura. Los dos partidos mantienen el veto mutuo que establecieron en el año 2016. Ciudadanos es la muleta perfecta del PP, enfatizó Montero, dice el periódico El País en su portada. Dice, aburrimiento máximo, dice Marla Singer. El País haciendo amigos como siempre, dice Ricardo Cana. Sí, pero es verdad que hay un cierto hastío ya de este intento por empujar a las formaciones políticas a asumir programas antagónicos que no son los suyos, ¿no? Porque todo el gran debate que se ha estado produciendo en los últimos 2 años en torno a las colisiones entre Podemos y Ciudadanos, pero se reducen en el fondo a un debate que es absurdo. ¿Por qué uno de los dos partidos tiene que renunciar a su ideología? ¿Por qué tienen que buscar esas líneas de comunicación, por interesantes que le puedan parecer, a algunas personas, a algunos partidos políticos o incluso al grupo Prisa, ¿no? ¿Por qué tienen que hacer ese viaje, ese camino? Hay quien dice, bueno, es que representarían mejor todas las sensibilidades ciudadanas, un gran partido político que fuera desde la izquierda hasta el centro derecha, que podría representar Ciudadanos, o una derecha liberal, ¿no? O un social liberalismo que se autodefinían ellos hasta no hace mucho tiempo. Pero no deja de ser un equilibrio y una alineación muy difícil, no ya en términos personales, sino también en términos políticos, María. Bueno, yo creo que lo primero es la actitud que parece, al menos por parte del Partido Socialista y de Podemos, que a lo mejor van a dar ciertos pasos para intentar el entendimiento. Veremos también qué ocurre este fin de semana, porque el Partido Socialista tiene que salir reforzado y ya veremos con qué ideología y con qué ganas de pactar con Podemos o con otras fuerzas, y veremos también cuál es la idea, porque tienen que dar los números para un lado o para otro, o para la alternativa de gobierno que daba Podemos o para la alternativa de gobierno que dio en su momento el PSOE con Ciudadanos. Veremos qué ocurre. Mira, me gusta la interpretación que pregunta Rainer Bandler, nuestro corresponsal alemán en España de cabecera, y nos dice Rainer, dice, la pregunta es, ¿el PSOE viene o el PSOE se va? Esa es la gran incógnita que va a tener que despejar a lo largo de este fin de semana el Partido Socialista. Han estado, digamos, en un plano discreto en los últimos días, incluso en la moción de censura. Parece que sí que hay una intención de la nueva dirección de aproximarse a Podemos, y algunas pistas habría dado en esa moción de censura, pero han estado muy callados, entre otras cosas, porque tienen una difícil reorganización interna y está por ver cuál es el... Pero tampoco parece tan difícil la reorganización. Si vemos díselo a Felipe González. Bueno, si vemos hace un mes cuando Fernández Vara decía, me va a ser muy difícil obedecer a Pedro Sánchez si llega a ser secretario general, y le vemos ayer cómo le agradece el nombramiento. Al final el poder tiene su orden y la gente que aspira a estar en él pues se acaba ordenando a sí misma, ¿no? Y ese cambio que parecía que se iba a romper si se da la victoria de Pedro Sánchez y que iba a ser irreconciliable, hemos visto cómo Susana Díaz ha vuelto a sus cuarteles de invierno a reorganizar su gobierno y a esperar a que pase lo que ha pasado. Pero gente como Fernández Vara, que se había opuesto a Pedro Sánchez de manera muy intensa, ¿no? Diciendo incluso que no le obedecería como secretario general, ahora vemos que cuando llaman desde Ferraz para ofrecer un cargo, no hay cerca ningún del problema. 70%. Sí. Perdón. Bueno, es que no, precisamente ayer escuchamos a Chimo Puig, el secretario general del PSPV, el presidente de la Generalitat Valenciana,
asegurando que le parecía bien y correcto el nombramiento del presidente de la Junta de Extremadura, el secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, al frente del Consejo de Política Federal del Partido Socialista. Y le escuchamos diciendo eso precisamente apoyando ese nombramiento de alguien que había sido polémico durante esa campaña en la Secretaría General de Pedro Sánchez por las posiciones que mantuvo. Bueno, a mí me parece bien cualquier decisión que tome cualquier presidente o cualquier persona o cualquier militante del Partido Socialista. Me parece correcto. Es su toma de decisión, quien tiene que explicarlo es él. A mí me parece bien. Yo creo que lo que hay que siempre tener como visión fundamental es el interés general de los ciudadanos y del país. Y esa es mi posición ahora y siempre. Entonces, a lo mejor nos ayuda a entender algunas posturas en la portada del periódico La Razón, a entender exactamente qué es lo que está ocurriendo, porque dice el periódico La Razón que Sánchez va a matizar su España plurinacional para pacificar a los varones, que mantendrá su texto, pero introducirá enmiendas para blindar la soberanía. El secretario general hablará con Iglesias sobre la base del pacto imposible con Ciudadanos. Pero, claro, ahí podemos entender que Guillermo Fernández Vara entre en esa ejecutiva de Pedro Sánchez si el discurso sobre la unidad nacional se mantiene en esos términos, ¿no? Cosa que él cuestionaba, porque, a ver, presidirá el Consejo Territorial del Partido Socialista, creo que es muy importante y crea muchas incógnitas. Incluirá a una persona como Fernández Vara, que ha defendido a capa y espada la unidad de España y ha estado en contra, ¿no?, de esa plurinacionalidad. Veremos si en esto también tiene una doble vara de medir, porque, bueno, Guillermo Fernández doble vara, pues es un hashtag buenísimo. Sí. Porque, claro, él, digamos que da muchos bandazos. Ya me acabo de hacer un nuevo amigo. Bueno, y he estado buscando en la cuenta de Twitter de Pedro Sánchez y no le ha contestado. No contesta Pedro Sánchez. A Nuria Parlón le ha dado las gracias, a Francisco Polo también, a José Luis Ábalos también, pero no he encontrado, a lo mejor me equivoco, pero lo he buscado y no he encontrado se lo ha agradecido públicamente también en Twitter. Sí. Y todavía no ha contestado Pedro Sánchez. Pedro, estás tardando. Esto ya está dando lugar a comentarios. Está esperando a darle un abrazo hoy. Sí, puede ser. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez sí que está haciendo una buena estrategia, que es intentar incluir en su ejecutiva a gente que estaba con Susana Díaz o gente que estaba entre medias como Patxi López, y está intentando ir fuerte, porque yo creo que también con la experiencia que tiene. Sí, eso es cierto, pero no le queda más remedio al Partido Socialista que entender que o hace un ejercicio enorme por aglutinar a la disidencia o el partido se puede romper perfectamente en dos, ¿no? Y ya no porque se rompa, sino porque está en una situación suficientemente frágil como para encima restarse fuerzas desde dentro, ¿no? Lo que también puede ser explicativo es que Vara es una persona que gobierna en Extremadura gracias a Podemos y quiero decir, esa lectura, sí, eso también, sí, esa lectura también, bueno, pues puede que lleve esa experiencia pero bueno, gobierna. Hay gente en el equipo de Fernández Vara que dice, bueno, gobiernan con Podemos o gobiernan gracias a Podemos o a pesar de Podemos. Pero, bueno, a pesar de Podemos, ha habido tensiones muy duras entre ambos partidos. Pero cuando no tuvo el encuentro con Izquierda Unida es cuando dejó de gobernar el PSOE en toda la historia de Extremadura. Entonces yo creo que esa lección la tiene incorporada, y quizás alguien como Paje, que ha sido mucho más agresivo, teniéndolos también en casa, porque tienen el escaño en Castilla-La Mancha Podemos, que mueve para un lado o para otro el gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha, pero Vara sí, quiero decir, es una persona que, aunque tenga ese discurso, no ha sido tan agresivo contra Podemos como ha sido, por ejemplo, el caso de Paje. Pero eso es muy interesante, eso que decías. El Partido Socialista, cuando no ha gobernado con Izquierda Unida, ha sido penalizado en las urnas. Es que a lo mejor el Partido Socialista, las bases son socialistas, y a lo mejor las élites no quieren ser del partido, o no querían ser del Partido Socialista, porque siempre les ha pasado lo mismo. Se han dejado llevar por los cantos de sirena de una parte de la prensa de este país que decía, en la medida que os alejáis de la izquierda, os va mal. Y de hecho atribuyen la derrota electoral de Zapatero no al movimiento del artículo 135 de la Constitución, no al frenazo que pegó Zapatero en la segunda legislatura, sino a la radicalización a la que sometió al partido hacia la izquierda, ¿no? Probablemente, de hecho, eso es lo que refrendó su primera legislatura, lo que consiguió volverle a hacer presidente de gobierno, ¿no? Es una opinión absolutamente subjetiva, pero recurriendo un poco también siento ser tan de maldita hemeroteca con Fernández Vara, pero es que es carne de cañón, porque una noticia del 24 de febrero de 2017, es decir, este mismo año,
decía, España no es un Estado plurinacional de 17 trozos. Esto es lo que le decía Vara a Sánchez en febrero de 2017. No ha pasado tanto tiempo. Y el documento del Partido Socialista sí que apuesta por la plurinacionalidad. Supongo que aceptar ese cargo también será aceptar la plurinacionalidad, que ya hemos visto que, bueno, Vara en eso sí que le honra, ¿no? Que es aceptar cosas que antes a lo mejor no creía en ellas. Bueno, a lo mejor cambia también de opinión en esto. Yo no sé si le honra. Ahí estaba en un momento de campaña interna y tensando, digamos, como elemento electoral dentro de las primarias del PSOE la cuestión del nacionalismo. Y bueno, pues ahora estamos en otro escenario. Lo que tiene Fernández Vara es mucha versatilidad, ¿no? Para plantear que igual no obedece, luego obedecer y lo que haga falta, ¿no? Y bueno, pues se trata de... Por otra parte, Sánchez, hubo el rumor cuando ganó Sánchez de que los varones iba a parecer que se apartaban del poder. Y estamos viendo que no es así, que los está, por lo menos algunos, los está recogiendo como varones pródigos para que vuelvan a casa, ¿no? Bueno, yo creo que en eso también es poco creíble que el Partido Socialista vaya a ser radicalmente diferente. Eso no lo cree nadie. O sea, el Partido Socialista, las élites, quienes gobiernan además en las comunidades autónomas son quienes son, y eso crea una serie de vínculos y que es muy difícil que el Partido Socialista no va a haber un borrón y cuenta nueva, desaparición absoluto. De hecho, yo creo que esa es la lección que probablemente Pedro Sánchez está mostrando haber aprendido más. Así como la comunicación sigue desaparecido de los medios de comunicación. Esto es una cosa sorprendente, es estratégica y probablemente es eficaz, y eso me preocupa muchísimo, ¿no? Que la ciudadanía acepte que un líder político pueda desaparecer de los medios de comunicación, pueda dejar de responder y dar explicaciones, desaparezca y estratégicamente le funcione. Es una lección, es el protocolo Mariano Rajoy. Sí. Cuanto menos, mejor. Él lo dice de una forma más complicada, pero viene siendo parecido. Bueno, viene siendo os diré una anécdota, y es que se ha Cuando convertido en algo Rajoy, viral. Peor para quién, que no me entero. Es que se ha convertido en viral. Mejor España, sí, para usted, para mí. Ayer, por ejemplo, estaba de cena y entonces la competición era ¿Con quién estabas de cena? Con unos amigos, estamos cenando por un cumpleaños. ¿Qué cenabais? Pues nada, empanada y demás. Pero bueno, el caso es que la anécdota es que estaban... ¿Todos eres millennials? Sí. El caso es que todos estaban intentando competir para saber quién decía mejor la frase de Mariano Rajoy, porque era tan difícil de pronunciar que es que nos liábamos igual que él. Bueno, de hecho alguien ha hecho creo que lo habíamos retuiteado también, alguien ha hecho un gráfico sobre la composición sintáctica de la frase hay una música también. De Mariano Rajoy. ¿Hay una canción de esto? Sí. No la hemos bajado, tenemos que bajarla para escucharla. Bueno, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo no estás sola. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter, and I was so brave, but I lowered my... Dice enfermero Salesa, María, defiéndete. Eso digo yo, ¿de qué? En fin, bueno. Joder, me he enamorado de la maldita hemeroteca de Vara, porque he encontrado aquí también que decía que con Sánchez seremos irrelevantes. ¿Decía Fernández Vara? Sí. Bueno, pues es un giro de Pedro Sánchez de aproximación hacia el rival interno. Si rectificar de sabios, Vara es súper sabio. Bueno, el periódico El Mundo dice: el plan de Sánchez contra Rajoy encalla en unas horas. La incompatibilidad entre Rivera e Iglesias convierte en inviable la mayoría alternativa que buscaba el líder socialista. Ábalos asegura que el PSOE no pactará con los independentistas. Bueno, hay un cierto déjà vu con todo esto. Dice el periódico El Mundo que Bruselas además está pidiendo al nuevo secretario general apoyo a la estabilidad. Y mientras tanto vemos Pachi López del ¿sabes qué es una nación, Pedro?, a encargado de política territorial, que eso también es un giro interesante. Es verdad que Pachi López tampoco había hecho un ejercicio por colisionar demasiado con Pedro Sánchez, por chocar mucho, pero bueno, hombre, lo que pasa es que eso son unas primarias, eso es un debate, si no habría sido un muermo de debate, ¿no? Bueno. Vale, nos parece interesante. Vale. ¿Qué debate? No hay nada que decir. Bueno, mientras tanto, el gobierno anunció ayer una ayuda. Báñez anunció una ayuda para los jóvenes, una ayuda de 430 euros para jóvenes desocupados. Esto ha tenido una cierta repercusión también en
en la prensa y la escuchábamos que hacía el anuncio en estos términos. Les anuncio que la semana próxima, en el marco del diálogo social, presentaré a los interlocutores sociales una ayuda directa de 430 euros para los jóvenes que están en garantía juvenil, que no trabajan ni estudian y que a través de un contrato de formación y aprendizaje pueden hacer las dos cosas, formarse y trabajar desde el primer momento a la vez. Por tanto, a los interlocutores sociales la semana próxima les presentaré una nueva medida muy potente para la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. Y María.es ponía cara de, bueno, esto, ¿por qué? No entiendo. Es que estuve mirando los requisitos porque digo, bueno, ya que se acuerdan de los millennials, voy a ver en qué se acuerdan, ¿no? Y estuve mirando los requisitos. Cuidado con la etiqueta de millennial porque uno deja de serlo. Y luego ya dice toda la vida siendo millennial y luego eso es como había gente, ya se van a enfadar, en Juventudes Socialistas que tenían 40 años. No sé, porque igual no puede serlo a partir de 30, pero había gente muy mayor en Juventudes Socialistas. ¿Cómo se llama la agencia esta de jóvenes? Bueno, que es como estar el Consejo de la Juventud, que los veía súper jóvenes. O los de la Tuna, en la universidad. Ya me acabo de meter en 3 jardines. Eso que tiene que ver con los millennials, que es de los que habla Fátima. Perdón, que no viste las características. Los requisitos. De hecho, el periódico lo titula que es empleo de jóvenes nini, ¿no? No puedes estar ni trabajando ni estudiando y tienes que estar incluido en el programa de garantía juvenil, que si no lo conocéis, pues bueno, os podéis inscribir por la web del Ministerio. Pero claro, son 430 euros que te darían de ayuda directa si te metes en un contrato de formación. Es decir, que aparte de no tener empleo, de no estar estudiando y de estar incluido en la garantía juvenil, tendrías que estar en un contrato de formación, que no sabemos cuánta cantidad es de dinero eso, ¿no? Entonces, bueno, pues diremos que está bien, que es un pequeño paso, pero creo que es realmente insuficiente porque mucha gente está en otro tipo de situaciones y siguen siendo jóvenes y no son, como lo llamaba el periódico, nini, y seguramente necesiten también un tipo de ayuda, por ejemplo, para el alquiler, que ya hemos visto que está por las nubes. Bueno, la política del PP hacia un sector de la población con la que tiene muchas distancias, ¿no? Y es básicamente lo mismo que ha hecho Cristina Cifuentes en Madrid, que lleva 2 años gobernando. Yo no sé lo que ha hecho el abono joven, pero realmente no conozco ninguna cosa más que haya hecho en estos 2 años. Un complemento salarial. Ayer Ciudadanos hizo un comentario. Porque nos toca una tercera parte del total de fondos de garantía juvenil en Europa, porque tenemos una tercera parte de parados jóvenes europeos y, por tanto, un dinero que el Gobierno había tirado a la basura durante años se va a empezar a utilizar gracias a Ciudadanos, gracias a la medida del complemento salarial, para implementar el complemento salarial y dignificar los salarios. Por tanto, un avance muy significativo. Como digo, cuando se negocia, cuando se hace política útil, cuando te preocupas por conseguir mejoras concretas para los ciudadanos, cuando negocias, cuando te sientas en la mesa, cuando hablas de políticas públicas concretas, consigues cosas. Cuando te dedicas a ir en autobús, cuando te dedicas a montar espectáculos, no consigues absolutamente nada. I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. My place. Your place. Your place. A little hideaway. A little sweet escape. My place. My place. Your place. Your place. A little hideaway from. Bueno, yo os decía, uno de los grandes debates también que se han producido en las últimas horas ha estado relacionado también, hay un debate muy intenso sobre el machismo, la presencia del machismo en la política. Decía Rita Maestre, lo vamos a escuchar ahora en un segundo, pero quiero que nos aproximemos al tema también desde otras posiciones también, porque os anunciaba, vamos a hablar con Ana Turpin, la actriz, y este no es un mal que aqueja solamente a la política, es un mal que aqueja a todas las profesiones, aqueja especialmente a este país, pero entre ellos también al mundo del cine, al mundo del teatro, la posición de la mujer en esto. Y Ana Turpin, que ha sido siempre muy reivindicativa, muy defensora de
de la visibilidad de las mujeres en el mundo del teatro y del cine. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de hablar con ella. Rita Maestre decía sobre lo que había ocurrido en el Congreso de los Diputados entre Rafa Hernando y Irene Montero, y decía Rita Maestre: queda mucho por hacer para erradicar el machismo en nuestro país. La de Hernando fue una intervención profundamente zafia frente a una intervención profundamente brillante de Irene Montero, y creo que es un sentido común bastante generalizado, por eso se provocó una reacción tan grande en las redes sociales, pero también por parte de un buen número de periodistas, y creo que lo único que podemos extraer de semejante intervención, si es que puede llamarla así, es que queda mucho por hacer para erradicar el machismo. Bueno, eso decía Rita Maestre. Ana Turpin, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, muchísimas gracias por atender esta llamada, Turpin, a estas horas de la mañana. Yo sé que te hacemos un pequeño destrozo porque son unas horas un poco incómodas y tienes una agenda de trabajo. He visto que ayer estabas en Segovia. Bueno, sigo en Segovia, estoy amaneciendo aquí en Segovia. Ayer he estado celebrando los 60 años de la ONG AMREF, que se dedica al desarrollo de las mujeres en África. Y vamos, es un honor ser la madrina de esta ONG. Y aquí sigo, aún. Con una agenda ocupadísima. Ana Turpin es una actriz, la conocéis todos perfectamente, ha estado en series muy reconocidas, desde Nada es para siempre, hasta la hemos visto en La Señora, en Amar en tiempos revueltos, El comisario, Hospital Central, toda una sucesión de trabajos, películas como Para Elisa, algunas muy interesantes. Y también me gustaría hablar de eso, pero estás también produciendo teatro, ¿no? Bueno, estamos hace un año y medio, unos amigos, pues nos juntamos para hacer una compañía de teatro que se llama La Estampida. El primer montaje fue Las Princesas del Pacífico, que sigue de bolos por España. Que además tiene unas críticas formidables, tiene unas críticas maravillosas. Maravillosas, de hecho, pues al ser la primera obra, saltó rápidamente con 2 candidaturas a los premios Max. Eso nos ha permitido también crecer más a la compañía, y ahora tenemos 2 montajes nuevos, uno que se llama Igual que si en la luna, con José Bustos al frente, y otro que es Lo nunca visto, que está Belén Ponce de León, Alicia Rodríguez y yo en el montaje, y toda la compañía dirigida por José Troncoso, que es nuestro director y nuestro corazón, y estamos encantados. Todo un proyecto y una ilusión, sobre todo porque creo que tenemos un lenguaje, lo tenemos, y eso es algo que nos permite crecer y avanzar, y estamos muy contentos con esta aventura. Bueno, y entonces os voy a contar una historia a los oyentes, a los miembros de la Resistencia, de algo que ocurrió el otro día y que explica por qué hoy contamos con Ana Turpin en el programa. Resulta que habíamos quedado Pachi Freitez, Enrique Quesada, porque operaban a Enrique, que espero, Enrique, que estés bien, sé que nos estás escuchando, que estás convaleciente, y te enviamos un cariñosísimo abrazo. Mandó un mensaje diciendo que todo había salido muy bien, así que va viento en popa todo. Y ahora le sospechamos en casa descansando, que hace muy bien, pero antes de descansar nos fuimos a tomar una cerveza como despedida ante esa aventura que iniciaba Sanitaria, y entonces estábamos en un bar y aparecieron Luisa Gabasa y Ana Turpin, que conocían mucho a Pachi Freitez, y entonces estuvimos tomando cervezas con ellos. Fue un momento súper divertido, fue súper agradable, una tarde súper agradable. Lo pasamos muy bien. Y entonces tuvimos una conversación allí muy interesante. Me llamó mucho la atención una reflexión de Ana Turpin sobre la posición de las mujeres en el cine, el teatro, las actrices, sobre el paso de los años también, y es muy curioso porque vemos que incluso en el mundo audiovisual también el papel de las mujeres es un papel secundario respecto al hombre. Esto nos llama la atención. Sí, bueno, tiene que ver también porque hay muchos más hombres escribiendo que mujeres, dirigiendo que mujeres, productores que mujeres. Entonces todo eso hace que la visión que tienen de la mujer es una visión, digamos, más de objeto y como ellos nos ven, no como somos. Creo que todo eso está cambiando, lo estamos cambiando nosotras mismas. Cada vez hay más mujeres en todos los ámbitos, y eso hace que podamos contar nuestras historias, porque el paso del tiempo a veces en esta profesión nos relega a roles como de abuela o de mujeres que ya no desean, que ya no tienen como vidas, y al contrario, es decir, una mujer de 40, 50, 60, 70 años es una mujer que sigue sintiendo, que sigue amando, que sigue deseando, que le siguen pasando cosas, que puede ser buena, mala, retorcida,
pueden pasar mil cosas. Yo creo que lo bueno es que se nos presentan más historias más enriquecedoras, y eso va a ser bueno para el espectador y para todos. Es decir, que creo que es un filón que las mujeres lo estamos abanderando, pero los hombres se están dando cuenta y van a darse cuenta y empezar a cambiarlo, ¿no? También porque yo creo que lo vamos a demandar. Las mujeres somos grandes consumidoras de todo. Creo que somos el gran motor del consumo. Entonces, no darse cuenta de esto o darle la espalda es no ganar dinero. Y esto para los productores es lo primero que no quieren. Así que vamos a entrar quieran o no quieran. Sí, pero se dan algunas situaciones tan paradójicas como personajes ancianos o de mediana edad que pasan a ser interpretados por veinteañeras. Esto ha pasado con Tía May, personajes muy raras. Se dan situaciones muy extrañas, ¿no? De repente, pues yo qué sé, sigues viendo que tu compañero de reparto, donde empezasteis como protagonistas los dos, él sigue protagonizando y tú, tus maridos son 20 años mayores que tú. Por ejemplo, pero sin embargo las novias de ellas son 20 años más jóvenes. ¿Sabes? Son cosas que te llaman la atención y que por supuesto tienen que cambiar y van a ir cambiando, porque es que aparte que es ridículo, ¿sabes? Es ridículo. Sí, además esta forma de reforzar los estereotipos, de alimentarlos y la gran capacidad de comunicación que tiene el cine hace que sea un espacio muy... Si hay algo precisamente que ha centrado Film Madrid estos días es visibilizar, denunciar la falta de mujeres en el cine. Es producto evidente de la desigualdad también, pero por ejemplo la película que abrió el festival fue Certain Woman, que fue protagonizada por mujeres, que cuenta con un gran poder en la industria, pero es un sector muy dominado todavía por los hombres. Sí, ¿tienen que renunciar a cosas una mujer en este sector? Pues a veces sí, y si no renuncia a ellas tiene que hacer unos malabares tremendos, porque se siguen ocupando de sus vidas y tienen los de sus hijos, de sus casas, de su trabajo, de ser competitiva, de seguir creciendo. Es decir, no es que lo tengamos más difíciles, es que cuando tienes hijos y tienes trabajo y tienes todo, quieres compaginarlo todo y también quieres estar ahí. Entonces es complicado. El hombre culturalmente pues tenía una mujer que le sostenía y él podía desarrollar su carrera. Esto es algo que aún seguimos lastrando, ¿no? Hay muchos hombres que dicen, no, es que yo ayudo en casa. ¿Qué es esto de ayudar? Tienes que colaborar, no es una cuestión de ayuda, ¿sabes? Yo también puedo ayudar, es decir, es algo que es de los dos, pero ya incluso el lenguaje nos marca, ¿sabes? Y pensamos que la ayuda ya es suficiente. Sí, también, es un a ver... fenómeno que no es propio solo del cine y del mundo de la actuación, todo. Pero bueno... Al final esto es un reflejo de lo que somos, de nuestra sociedad, y también yo creo que las mujeres tenemos parte de culpa en esto, ¿sabes? Porque mirar para afuera y decir que la culpa es de los demás, no. Venimos de una sociedad donde las mujeres han consentido a los hombres, ¿sabes? Incluso tenía una abuela y que tenía 2 nietos, una era yo y otra era un chico, y de repente después de comer me decía, ay, venga, ayúdame, y de, ay, pobre, que él está cansado, déjale descansar. Sí, estas son algunas conductas que todavía se siguen reproduciendo, claro, y siguen dándose. Y aún se siguen dando. Entonces, yo siempre he dicho que las mujeres tenemos más poder del que creemos, y en el momento que tomemos conciencia de ello, los hombres serán lo que nosotras queramos que sean. Y luego hay también un fenómeno, y este sí se da en el cine especialmente, pero también en el resto del sector audiovisual y en los anuncios, y las críticas que le han llovido, por ejemplo, a Carrie Fisher por el físico que lucía en Star Wars. Y decía ella, dice, no es que los hombres envejezcan mejor, es que simplemente se les permite envejecer. Y esto claro, también, el envejecimiento, que es el proceso más natural de la biología humana, y con las mujeres hay una profunda visión... Y un ensañamiento, ¿no? Y también es que eso es un juego que tenemos que tener mucho cuidado para nosotros no caer en él. Es decir, yo tengo un correo de estos, digo el nombre, Yahoo, y cuando lo vas a abrir te vienen un montón de noticias y el 90% son noticias espantosas de no sé qué personaje femenino estaba deslumbrante con un vestido que no dejaba nada a la imaginación. Ha perdido completamente su atractivo porque ha ganado unos kilos después del embarazo. Son este tipo de noticias. Sí, es un... Dices tú, hola, que aquí a Yahoo se lo digo, yo como usuaria ya podría cambiar un poquito esa dinámica. Y es una reflexión que tiene que hacer toda la sociedad, no es un problema exclusivamente... Tenemos que hacerlo todos y darnos cuenta, y nosotras mismas no jugar esos juegos. Después hay muchas revistas femeninas que están todo el rato machacando, Operación Bikini, cómo estar más deseable, cómo hacer que tu novio... A ver, cómo ser nosotras mejores, ¿sabes? Cómo crecer y cómo ayudar a crecer a todos, hombres, mujeres, ¿no? Y tanto el físico y tanto...
Una alfombra roja es lo más ridículo que existe. ¿La alfombra roja? ¿No? Sí, ahí todas posando, cada cual bien, vale. Estupenda, ¿sabes? Que siempre ahí luchando y si rascas un poco detrás de una alfombra roja, normalmente hay mucho ejercicio, muchos días de preparación, ¿sabes? O para uno de los Oscars o incluso para los Goya, ¿sabes? Para ponerte a punto, para ser a veces lo que no eres, porque se supone que eso es lo deseable. Y en el cine es una pena que busquen un estereotipo, porque en el cine lo que tenemos que tener es muchos estereotipos, de todos los tipos, para representar el mundo, que eso es el cine. Si no, tendríamos que hablar de moda y decir, bueno, pues moda tienes que medir 1,75 mínimo y pesar muy poco para tener ese canon y poder desfilar en una pasarela. Pero es que actriz no, y lo estamos llevando a un lado muy de moda. Demasiado. Bueno, son retos muy importantes que tiene la sociedad, que tiene también el mundo audiovisual, el cine, el teatro. Tú estás, de todas maneras, tienes una agenda trepidante, estás ocupadísima. Estrenas dentro de poco una película, ¿no? Uma, que además es un proyecto de cine internacional. Sí, exacto. Fue un proyecto que rodé justamente hace un año en Italia, en varios sitios, desde Sermoneta, Roma, la Costa Amalfitana. Bueno, maravilloso, con un casting internacional. Y tenemos pendiente el estreno, aún no sabemos dónde. Ha estado este año en el Festival de Cannes, había pues un poco viendo y respirando, y me imagino que la estrenaremos dentro de poco. Aún no sabemos fecha. Están terminando la postproducción y tengo muchas ganas, sobre todo porque me hace mucha ilusión esa película. Porque además después acabas de rodar otra con Juan Rafa Hernández, que trabajaste con él en Para Elisa, ¿no? Exacto, sí, este es su segundo largometraje. He terminado relativamente hace poco de rodar su segundo largo, un thriller policíaco. Y has hecho de monja, además. Sí, de monja con un lado oscuro muy interesante. Sí, ¿te has sentido identificada con ese papel? Pues mira, yo con los personajes no sé si me siento identificada. Lo que hago es no juzgarlos. Yo los comprendo. Trato de comprenderlos el máximo, trato de comprender sus circunstancias y entonces me meto y al no juzgarlos pues me lo paso muy bien interpretándolos. Y Juan Raes, que es un director que ya lo conozco mucho, y lo que más me gusta de él es que en todas sus películas, aunque sean personajes pequeños, son personajes, ¿sabes? No es una cosa que dices, se ve que está al servicio de lo que necesita la historia. Sí, por supuesto, está al servicio, pero tiene personalidad los personajes. Y nada, y después un reparto, nos lo pasamos muy bien en el rodaje, se formó un equipo tanto técnico como artístico maravilloso, y bueno, y esperando ahora el resultado final, que será el año que viene, ¿no?, cuando se vea. Yo me imagino que sí. Hablé con Juan hace poquito y me decía como que a lo mejor incluso a finales de año. Lo veo muy rápido, pero bueno, si él dice finales de año, pues yo finales de año, lo que diga el director. Bueno, pues estaremos muy atentos. También estamos muy atentos a ver cuándo esa obra de teatro, porque luego se dan casualidades en la vida también. Pilar del Río, que además es muy amiga de este programa, ha participado muchas veces con nosotros, tenemos una relación muy estrecha con ella. Y el otro día, las casualidades de la vida, me dice, he estado en el teatro y he estado viendo una obra de teatro absolutamente maravillosa. Dice que está interpretada por Ana Turpin. Y resulta que era lo nunca visto, que había estado en una de las... Porque habéis hecho 3 o 4... Es que sí, en el Teatro Guindalera, que ahora mismo ha pasado de ser un teatro a un sitio de creación escénica, acoge compañías afines a su filosofía, que es el teatro de Juan Pastor. Y entonces La Estampida, que tiene mucha relación con esa sala, pues nos metimos ahí a hacer 6 semanas de perfilarlo con las luces, con la escenografía, con todo. Entonces, a cambio hay que darle como 3 días de muestra, ¿no?, del trabajo hecho. Entonces, lo que hicimos es mostrar el trabajo, pero no es el estreno. El estreno será pues para temporada, aún no sabemos si finales de año, principios del siguiente. Ahí haremos el estreno de Lo Nunca Visto. Y lo mostramos pues para gente, amigos y un poquito pues para el público, ¿no? Para testar un poco por dónde estábamos construyendo esta historia. Y la verdad que tuvo una acogida increíble. Muy buena. Yo he leído algunas críticas de los que pudieron asistir y las propias palabras de Pilar del Río, de cuyo criterio me fío, pero decía, es una historia de 3 mujeres que recogen a muchas mujeres en su interior. Sí. Y que hace también un retrato sobre la naturaleza humana, sobre el sufrimiento, el dolor, también las emociones. Dice que es un viaje, y me decía Pilar del Río, dice, emocionantísima. Dice, es una obra de teatro que me ha gustado mucho. O sea que la acogida parece muy buena. Sí, la gente salía un poco
digamos, como una catarsis. Fue increíble también para nosotros porque no lo habíamos mostrado al público, entonces no sabíamos cómo respiraba. Nos dimos cuenta que teníamos entre manos algo muy especial, muy especial. Son 3 mujeres, se habla de las decisiones que tomas en tu vida y cómo esas decisiones te marcan, ¿no? Y cómo a veces lo justificas o no lo justificas o cómo quieres cambiarlo pero ya no puedes. Es un viaje, digamos, de 3 seres, podría decirse marginales, de esos que no queremos ver mucho en la sociedad, pero que al final te acabas encariñando. El sello de La Estampida es ese, ¿no? Todo tratado con humor, pero con un humor muy negro, que a veces te ríes y te das cuenta de lo que te estás riendo, ¿no? Digamos que acariciamos y abofeteamos al mismo tiempo. Bueno, pues tenemos muchísimas ganas de verlo. Y, por cierto, me han dicho que tocas el piano. Y debes tocar bien. No toco el piano, a ver. Es lo que me han dicho. Me han dicho que tocas el piano. No, en la obra no, digo que tocas tú el piano. A ver, yo me compré un piano. Yo llevo ya como 6 años estudiando canto lírico, que me encanta. Se supone que soy soprano lírico ligera. Y para seguir desarrollando, pues he tenido que estudiar solfeo. Y bueno, pues decidí comprarme un piano para poder yo sacar mis propias canciones. Y eso quiero verlo yo. Pero vamos, ahí a tocarlo, bueno, ya aburreo el piano. Ya te lo diré yo. Pero sí que es una persona muy polifacética, pero estudiaste gemología, has hecho una colección también de joyas, hiciste una colección de Goya, y luego tú eres de Galicia, viniste a Madrid, en fin, tienes una trayectoria también muy interesante. Así que, Ana Turpin, de verdad, muchísimas gracias por atender esta llamada, Ana, y estamos en contacto. Vosotros. Bueno, cuídate mucho. Por supuesto. Gracias. Buena mañana a todos, gracias. Adiós. Chao. Bueno, pues es verdad, algunos de los retos que tienen por delante también industrias como la del cine, como la del teatro, el papel de la mujer que juega, pero que va más allá, no solamente del cine y del teatro. Hay una reflexión que tiene que hacer esta sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando uno va cumpliendo años también y se va convirtiendo en invisible ante los ojos de los demás, ¿no? Esto es algo que viven especialmente las mujeres. ¿Cómo se va acortando también el mundo de las relaciones personales, humanas también, en la medida que vamos cumpliendo años, ¿no? Y esto es algo sobre lo que algún día tendríamos que hacer pivotar el programa y sobre lo que tendríamos que reflexionar. ¿El qué? Estamos hablando todo el rato de los millennials, de los que dejan de serlo. Sí, pero fíjate que cuando hablamos de los hombres se afronta desde otra perspectiva. Es decir, un Antonio Navalón puede seguir cumpliendo años eternamente, que es muy previsible que siga gobernando en el periódico El País, ¿no? Pero a las mujeres parece que como que tuvieran una... En fin, es que no quiero ser cuidadoso en la forma en la que me expreso, ¿no? Pero hay una enorme presión. Bueno, yo creo que se resume en lo que decía ella, ¿no? Que muchas actrices, cuando son jóvenes, pues tienen mayor facilidad de conseguir papeles, y a medida que cumplen años no son como los hombres, que da igual la edad que tengan, sino que por ellas sí que pasa. Yo recordaba ahora mismo, hace tiempo leí un artículo, una entrevista que le hacían a Leticia Dolera, y ella aseguraba que a ella le habían preguntado la edad, y de hecho le habían dicho, bueno, no digas que tienes la edad que tienes, di que tienes menos de 30 años, porque además los aparentas y así irá mejor. Y claro, ella se preguntaba, ¿pero por qué tengo que fingir una edad que no tengo? ¿Y por qué es tan importante la edad? Además, en algo que es lo que decía Ana Turpi, que es, si el cine, lo que plasma el cine muchas veces es la transversalidad de la sociedad, ¿no? Del mundo, de que hay mayores, hay jóvenes, de que hay hombres, de que hay mujeres, de que hay una personalidad, de que hay otra. Yo creo que la diversidad en el cine es algo imprescindible. Y en el momento en que incluso tenemos las mismas caras en el cine muchas veces, luego nos sorprendemos de que una mujer tenga un cuerpo normal, no tenga que ser joven. Nos sorprendemos, y es que eso es una falta de diversidad en el cine, que yo creo que es imprescindible, porque además es lo que muchas veces pedimos los espectadores, hombres y mujeres. Viernes cultural en La Cafetera.
Un dato, se celebra desde 1954, pero la novela tiene lugar en 1904. Nos dicen, hoy es el Viernes Cultural, es el Bloomsday. Buenos días, Resistencia. Hoy es 16 de junio y el 16 de junio de 1954 tiene lugar esta novela que a mí me apasiona, que es el Ulises de Joyce. Hoy en muchas partes del mundo pues se estarán leyendo trocitos de la novela y a mí me gustaría leer una frasecilla del capítulo 16, la conversación de bar sobre política, en la que el protagonista dice una frase que me parece maravillosa. No podemos cambiar el país, cambiemos de tema. Buenos días, Resistencia, y un besito. El Ulises de Joyce, hombre, es una recomendación maravillosa también. No es fácil de leer, ¿eh? Es un libro que tiene su complejidad. A mí me costó mucho, sobre todo porque tiene la forma en la que está construido el relato y el lenguaje que utiliza. Pero desde luego es una obra maravillosa. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás sola. Bueno, y aunque no está relacionado con la cultura, pero quiero hacer un pequeño alto en el camino porque ayer hubo una gran polémica en las redes sociales. Sabéis que durante la moción de censura se produjo un momento de bastante tensión entre Ana Oramas, de Coalición Canaria, y Pablo Iglesias. Fue un cruce de reproches muy duros entre ambos y sorprendentemente duros. Extraordinariamente duros, y había quien se preguntaba ¿de dónde viene la raíz de esto? Porque no puede venir de un enfrentamiento emanado de la propia moción de censura donde no se había producido descalificaciones entre Coalición Canaria, por lo menos con suficiente relevancia como para que se dieran esos términos, ¿no? Pero ¿os acordáis de la forma en la que Ana Oramas planteó su exposición a Pablo Iglesias? Señor candidato, yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas. Y con ese tonito machista, despectivo que usted suele usar con periodistas y políticas, pues mire, problema suyo, no mío. Segunda cuestión, yo puedo rendir cuentas a mis ciudadanos y a mis electores porque yo voté al señor Pedro Sánchez y aposté por el cambio político en este país. Usted tendrá que explicar por qué no ha habido cambio político en este país, por mucho número que haya montado hoy. Eso decía Ana Oramas, y entonces había quien se preguntaba ¿de dónde viene tanta tensión? Y entonces Irene Montero ayer publicó un tuit y dijo: no entendíamos por qué Ana Oramas estaba tan enfadada en la moción de censura. Aquí tienen una posible explicación. Orgullosa de Alberto Rodríguez. Sabéis que Alberto Rodríguez es un diputado en el Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es el diputado de las Rastas, que así lo reconoceréis mejor. Bueno, pues resulta que Alberto Rodríguez en una charla, en una conferencia, estaba presente Íñigo Errejón, porque se ven en la cámara a su lado, en una conferencia contó la siguiente anécdota, lo que, según Irene Montero, estaría relacionado con el choque, la gran colisión que se produjo entre Ana Oramas y Podemos. Alberto Rodríguez, en una conferencia, en un círculo relativamente cerrado, explicaba esto. Mi abuela, yo recuerdo verla ya mayor, en mi casa, en Ofra, que vivíamos ahí todos juntos, tenía a la pobre todos los deditos reventados de artrosis. Y yo al principio no sabía qué era, y yo le preguntaba a mi madre, mi abuela nunca quería contarlo mucho y mi madre lo contaba. Y ella era costurera, evidentemente, sin contrato y sin nada. Ella cosía para las familias ricas de La Laguna, ella y todas sus hermanas. Los trajes con los que esas familias ricas iban a sus fiestas o iban a darse los paseos los domingos y demás, se pasaban horas y horas y horas cosiendo ella y todas las hermanas sin por supuesto ningún tipo de contrato y nada, y así acabó en una pensión no contributiva que tenía. Cuando iban a cobrar, a veces les tiraban el dinero al suelo y tenían que agacharse
para cogerlo, se burlaban de ellas, ¿no? De las hijas y las nietas de esta familia rica, ¿no? Ustedes saben las ironías del destino. Ustedes saben el apellido de la familia que le hacía eso a mi abuela, a todas sus hermanas. Orama. Aquel momento ya tuvo polémica en su día y ayer Ana Oramas publicó un tuit a las 9 de la noche que decía: mi abuela tendría 120 años, murió hace 40. Nunca trabajó con ella la abuela de Alberto. Él me pidió disculpas en su momento. Respeto, por favor. Lo digo porque está bien. Yo realmente no sé muy bien cuál es si la historia de Alberto Rodríguez estaba conectada de verdad con la familia de Ana Oramas. Me consta que ha habido una gran polémica en las redes sociales con esto, pero bueno, es difícil también, tampoco se le podría acusar en todo caso, aunque hubiera sido preciso el comentario de Alberto Rodríguez y se hubiera tratado de la abuela de Ana Oramas, eso no la convierte a ella tampoco en culpable de lo que hicieran sus abuelos, ¿no? Pero bueno, la polémica ha existido, ha estado en la red muy... Sí, ayer ese tuit rebotó innumerables veces, pero es un tema muy delicado, porque luego antes estábamos hablando aquí, ¿no?, de esos vínculos familiares que a veces uno tiene con gente con la que no tiene nada que ver, ¿no? Y que te asocien a ella, pues es algo incluso para ti sorprendente, ¿no? Porque en cualquier caso no tiene ninguna responsabilidad. Lo mejor de ese relato, ¿no?, es que esa sociedad... Claro, retrata eso, claro, sí, ha existido. Más allá de que se trate de verdad de la familia de Ana Oramas, o de su abuela, o de sus tías, o de quien fuera, es que, y hay mucha gente que lo está diciendo ahora mismo en el chat, es que retrata una parte de este país que ha existido y que sigue manteniendo todavía, sobre todo en ciertos pueblos, en ciertos lugares, siguen vivas esas rencillas, esos espacios de cierta superioridad que emplearon durante muchísimos años muchas oligarquías familiares, los pequeños caciques de ciertos lugares, ¿no? Y cómo mantuvieron esa tensión y ese poder sobre un montón de gente, los ¿no? santos inocentes, ¿no? Que es, yo creo, de la cantidad de novelas que hizo Delibes, eso sí que es una radiografía de la sociedad española, pero lo que está contando está retratando una estructura social brutal, ¿no? En la que hay quien ha estado encima de la estructura social española y se ha dedicado a humillar, ¿no?, a quien estaba por debajo, ¿no? Y eso determina muchas cosas de lo que somos también, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más interesante ese relato, porque en el hilo que había ayer de mensajes empezó a hablar gente que tenía o que había tenido historias de abuelas similares, que nunca habían cotizado, pero que se habían pasado la vida sirviendo y que luego cuando llegó la edad de jubilación han tenido una mísera pensión no contributiva y en ningún caso, y es otra cosa que está relatando eso, el Estado ha ido o a buscar a las personas para las que trabajaron y que no pagaron su seguridad social o a buscar una reparación para esa enorme injusticia. Estás escuchando La Cafetera. O la Resistencia. Bueno, acabo de terminar de ver Cerca de tu casa y creo que siempre es buen momento para acordarnos de los desahucios en España y en todo el mundo y de seguir luchando por una sociedad y por un espacio más bonito de convivencia. Y gracias a todos porque siento que con la Resistencia estamos caminando hacia ello. Hola cafeteros, no sé si va a dar tiempo ya, pero os quería hacer una recomendación cultural. Os quería recomendar los 2 primeros libros de una obra que ha escrito un antiguo rapero reconvertido a poeta, Rafael Lechowski. La obra se llama El arte de desamar y bueno, además del libro viene acompañado con un CD, con música, merece la pena. Un saludo.
Hola, ¿queréis recomendaciones culturales? Pues os voy a dar un libro, Niños futbolistas, del periodista chileno Meneses. Todos nos preguntamos de dónde viene lo que comemos, ¿no? La carne de la vaca, si la fruta está bien cultivada, etcétera. Pues este hombre se pregunta de dónde vienen los futbolistas y se hace pasar por un cazatalentos y desde Chile y desde Latinoamérica cuenta todo el proceso de cómo se buscan niños, cómo se miden al peso, si son buenos o no, cómo se compra un niño futbolista, cómo se intenta vender un niño, etcétera, etcétera. Niños futbolistas. Niños futbolistas, Rafa Guantini, pues bueno, algunas de las recomendaciones culturales que nos hacen llegar los oyentes de este programa a lo largo del mismo. Pero sabéis además que no solamente son recomendaciones culturales lo que llegan a la cafetera. Sabéis que hay dos agendas. Una es la agenda setting, la forma en la que los grandes medios de comunicación tratan la información y llevan a sus portadas los temas que consideran que son interesantes o por donde debe caminar la sociedad. Y hay otra agenda, que es la agenda de la cafetera, que es la agenda de los oyentes del programa, que creen que hay algunos asuntos que merecen ser destacados, como si de una portada se tratase, con mayor interés e importancia. Es lo que llamamos la agenda de la cafetera, de la agenda setting a la agenda cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Imagínate que un día sales a la calle y dos hombres te obligan a meterte en un coche. Imagínate que un día, después de dejar a los niños en el colegio, te fuerzan para que entres en un coche. Imagínate que te encierran en una habitación. Imagínate que después te llevan a otro sitio. Te vuelven a encerrar. Te dicen lo que puedes o no puedes hacer en cada momento. Lo que tienes que hacer. Tienes miedo. Te provocan miedo. Te privan de libertad. De tu libertad. De la libertad. No entiendes nada de lo que está pasando. No puedes regresar a casa. No puedes recoger a los niños del cole. Tu vida se ha detenido. Ya no eres dueño de tus actos. Te quitan el nombre. Ya no eres más que un número. Estás en un centro de internamiento de extranjeros. Porque te quedaste sin trabajo y no pudiste renovar tus papeles. No solo perdiste el trabajo, perdiste tus derechos. Porque llegaste huyendo de la guerra, del terrorismo, huyendo del hambre. Soñando con una vida digna. Tardaste 5 años en llegar a Europa sufriendo lo que no puedo ni imaginar. ¿Y ahora? Ahora. No sabes qué va a pasar. Te desesperas. Crees que te puedes volver loco. ¿Y todo para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estas son las palabras que estaban pronunciando Juan Diego Boto, Pepe Villuela, Marisa Paredes, entre otros, en una campaña de la organización SOS Racismo para intentar evidenciar lo que viven personas encerradas en los CIES simplemente por el hecho de querer venir a España. Ayer fue 15 de junio y es una fecha marcada en el calendario porque es el día contra los CIES. Como os digo, gente como Juan Diego Boto, Marisa Paredes y Pepe Villuela quisieron
evidenciar y visibilizar este grave problema, porque como dicen desde la organización SOS Racismo, ni nuevos ni renovados, CIES cerrados. Esto es lo que decían este jueves en una manifestación por el fin de los centros de internamiento de extranjeros. Y nos vamos a Arabia Saudí porque Letra Escarlata nos quiere llevar hasta allí, porque la primera mujer que condujo en Arabia Saudí está obligada a huir de su país y dejar a su hijo de 6 años. La activista, defensora de los derechos de las mujeres, fue puesta en libertad el pasado 7 de junio, 2 días después de haber sido detenida a su llegada de Arabia Saudí procedente de Estados Unidos, como informó Amnistía Internacional. Ahora, como decimos, tras haber sido detenida y luego liberada por el simple hecho de ser mujer y conducir en Arabia Saudí, con quien España mantiene relaciones comerciales, recordamos, como la venta de armas. Entre 2014 y 2016 exportó cerca de 900 millones en armamento al país. Ahora esta mujer, como decimos, tiene que huir del país y dejar a su hijo de 6 años. Nos vamos a Estados Unidos porque el gobierno de Estados Unidos quita la protección migratoria a los padres indocumentados. Una norma que fue aprobada durante el mandato de Obama que eximía temporalmente de la deportación a los padres de hijos regularizados. Podrían haberse beneficiado de unos 3,6 millones de sin papeles y si seguirá vigente la protección para los niños llegados ilegalmente. Venimos también a España porque la familia de Franco solo pagará hasta 6.000 euros por impedir visitas al Pazo de Meirás. La Xunta confirma que tiene en marcha un expediente por incumplimiento del régimen de visitas, señalando como infracción leve en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia. Veremos qué ocurre porque también es verdad que lo que se estaba pidiendo era un poco que se abriese a las visitas del Pazo de Meirás y también hay detrás toda esa familia de Franco que tiene todo ese dinero y todo ese patrimonio que está bastante en cuestión por parte de los que denuncian. El Patio Maravillas, nos vamos hasta allí porque se despide tras 10 años de actividad. Dice, morimos para liberarnos. El Patio Maravillas dice adiós, el colectivo se despide después de 10 años de activismo en Madrid y tras pasar por hasta 7 edificios, aunque el más importante fue el de la calle Pez y un solar, el de Antonio Grill. El adiós llega después de 2 años sin un espacio físico donde reunirse tras ser expulsados en pocos meses tanto de su espacio habitual en el barrio de Malasaña como de los nuevos edificios que intentó ocupar. Que me da mucha pena, porque me estaba mirando Emilio, pero el Patio Maravillas, claro, yo vivía en Malasaña junto al Patio Maravillas, junto a la calle del Pez, y las actividades que tenían eran maravillosas, eran formidables. Yo no entiendo cómo las administraciones no pueden ofrecer alguna fórmula, alguna solución. Claro, ya empezaría la prensa conservadora a decir que se está legitimando la ocupación, que se está tal, pero no habrá locales municipales como la Tabacalera que se pueda ofrecer a un grupo de gente que estaba haciendo todo tipo de actividades alucinantes. Era un punto de vitalidad para el barrio increíble y provoca verdadera pena que después de 2 años sin espacio para estar tengan que verse obligados a cerrar un proyecto que llevaba haciendo, no sé, me da mucha pena la verdad escucharlo. Perdón, María, que te he interrumpido. No, luego me vienen ideas. Y no hay que desaprovechar, que no es ese momento que no me pasa de lucidez, que no me pasa con mucha frecuencia. Tengo licuado por Paco Maruenda, pero... Luego seguimos en Madrid porque la Chimón nos enviaba la información que además ha circulado bastante por la red, y es que el Ayuntamiento de Madrid ha reducido en 2.000 millones la deuda del Ayuntamiento. El Mundo.es dice la deuda del Ayuntamiento de Madrid se ha reducido en casi 2.000 millones, como decimos, desde la llegada de Manuela Carmena a la alcaldía de la capital de España. Así lo muestran los datos que este jueves publicó el Banco de España, que muestran cómo al cierre del trimestre de 2015, que es el primero que se puede atribuir a Carmena y a su equipo de gobierno, Madrid tenía una deuda de 5.583 millones. En el primer trimestre de este año, en cambio, la cifra era de 3.611 millones, lo que supone, como decimos, un ahorro de la deuda de 1.972 millones de euros en 1 año y medio. Y terminamos con Proactiva, porque el último tuit que hemos visto esta mañana decían: amanece en el Mediterráneo con 682 personas a bordo rumbo a Puerto Seguro. 682 personas que han rescatado en el mar Mediterráneo. Y dicen más de 1.800 muertes este año que se podrían haber evitado si la Unión Europea no les diera la espalda. Y relacionado con esto, más de 100 colectivos convocan este sábado una manifestación a favor de los refugiados con el lema «Queremos acoger ya». Saldrán a las 7 de la tarde de Cibeles, en Madrid, para terminar en la Plaza de España. Porque, como dicen, en este momento el país, España, solo ha acogido al 7% de las 17.337 personas a las que se había comprometido. Solo el 7% de su compromiso de acogida.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Bueno, ya está por aquí Pilar de la Peña. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos. Que ya sabéis que nos acompaña para hacer un repaso a la forma en la que se ha hablado de España en la prensa internacional, en los medios de comunicación internacionales. Y sospecho que habrá mucho de moción de censura esta semana, ¿no? Mucha moción de censura. De hecho, empezaron a hablar de ella antes de que se produjera. Desde el lunes había medios que se hacían eco de que se iba a producir. La mayoría de ellos incluso vaticinaban ya lo que iba a pasar, ¿no? Un poco como lo que pasaba aquí en España. Por ejemplo, había un artículo de Les Echos que decía que Rajoy afrontaba su primera moción de censura sin estremecerse. Vamos, se daba por hecho que no iba a prosperar. Le Monde y otros medios, Reuters, también recogían, digamos, las primeras intervenciones de Irene Montero, pero hablaban sobre todo que era una moción de censura destinada al fracaso. Una vez que pasó, después de los 2 días de votaciones, también muchos medios han hecho eco de ella. No deja de ser una moción de censura, la primera que afronta Mariano Rajoy, la tercera en la democracia española, y esto ha llamado bastante la atención. Y la mayoría de los medios simplemente se limitan a destacar y a recoger que Mariano Rajoy ha superado sin demasiados problemas la moción. Pero sí ha habido algunos artículos que nos han llamado la atención, sobre todo uno del Wall Street Journal, para empezar porque en la portada elegía una foto de Irene Montero, que ya indicaba, digamos, un análisis un poco diferente. Y decía que sí, efectivamente Rajoy había superado sin problema la moción de censura, pero había tenido que afrontar una especie de debate público, que se airearan públicamente durante 2 días todos los escándalos de corrupción, y que esto había sido bastante incómodo para el presidente español. Destacaba además un poco como la exposición de casos de todos los escándalos que había afectado en estos últimos tiempos, pues había dejado un poco tocado al Partido Popular, y como de hecho había perdido apoyo en las encuestas. Sí destacaba eso, que no había tenido problema para superarlo porque la moción de Podemos no conseguía, o digamos no había logrado el apoyo necesario para prosperar. Esto, por ejemplo, era algo que también subrayaba The Irish Times, ¿no? Que a pesar de la corrupción, Mariano Rajoy ha seguido consiguiendo el apoyo mayoritario de la Cámara. También se advertía que, por ejemplo, que este logro que había conseguido en este caso y para aprobar los presupuestos, era posible que cambiara, porque otros medios de Político, por ejemplo, la versión europea del famoso digital estadounidense, ponía el foco un poco en cómo la división en la oposición española había hecho que fracasara la moción de censura, pero sí empezaban a alertar, tanto este medio como The Irish Times como otros, de un cierto acercamiento entre Podemos y el PSOE, ¿no? Esto, por ejemplo, el Wall Street Journal no le prestaba atención y otros medios tampoco prestaban demasiada atención, pero estos dos sí que destacaban eso, ¿no? Que se parecía que había habido un cierto descongelamiento o derretimiento de las relaciones y un cambio de tono que hacía pensar que quizá en el futuro podía haber una colaboración. Curiosamente, también los ayuntamientos del cambio, que han tenido un cierto protagonismo estos días porque se cumplen 2 años, a mitad de mandato, se cumplen 2 años de la formación de estos ayuntamientos, y había algunos medios de comunicación franceses que alababan la gestión de Carmena y de Colau, ¿no? Sí, es verdad que Manuela Carmena y Ada Colau son 2 figuras que interesan muchísimo en Francia. Son muy conocidas, suscitan incluso admiración, ¿no? El hecho de que 2 mujeres, pues impulsadas por el 15M, por Podemos, hayan llegado a ganar las elecciones, o por lo menos a lograr el suficiente apoyo para gobernar. Esto desde Francia se mira con incluso especial cariño, diría yo, ¿no? De hecho, me lo confesaba un corresponsal. Dice, no, es que son figuras que a la gente le interesa. Y en este caso, al cumplirse 2 años de su gestión, o digamos de su investidura, había un artículo de France Press, de la agencia, que han recogido muchísimos medios, L'Express, Le Parisien, en fin, muchos medios franceses lo destacaban. Y se fijaban un poquito en esto, en cómo la gestión en estos 2 años, primero, había demostrado cierta normalidad, ¿no? De hecho, recogían la opinión de un analista que decía, no ha habido una revolución roja, como algunos parecían temer o pregonizaban, o digamos, pronosticaban que iba a haber. Esto no se ha producido, y lo que sí destacaba que se había producido era un cambio en las prioridades, ¿no? Se había puesto la prioridad en lo social. Incluso decía que Carmena y Colau, las dos, habían demostrado su credo, que usaban esta palabra, pues enseñando eso, que se podía aumentar el gasto social sin por ello lastrar las cuentas públicas. Incluso se enfatizaba que Manuela Carmena había reducido de forma bastante notable la deuda del Ayuntamiento de Madrid.
Y en este sentido, bueno, se las ponía, se destacaba bastante su labor. Y los prejuicios, la mitología, los tópicos, como el tópico de la siesta, que esto nos ha llamado mucho la atención porque además es recurrente, es un tópico recurrente en la prensa internacional, pero decía la BBC que va siendo hora de desterrar el estereotipo de la siesta en España porque somos los que más trabajamos en Europa. Sí, seguro ya hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? En cuanto se habla de los horarios en España, estas cosas siempre viene el mito de la siesta. Incluso especialmente los medios británicos insisten mucho, ponen fotos además de, pues esto, de hombres durmiendo la siesta un poquito casi de forma despectiva, ¿no? Porque existe esa fama, es un tópico y digamos España lleva asociada esa fama de que es un país en el que se duerme mucho la siesta. Y este artículo de la BBC, que precisamente tiene además más valor porque es un medio británico, venía a sostener lo contrario, ¿no? Decía, es un estereotipo cansado, incluso decían, y va siendo hora de acabar con él porque los estudios y las estadísticas demuestran que los españoles son los que más horas trabajan y que el 60% de los españoles no duerme la siesta. Apenas había un 18% que la dormía de vez en cuando y se preguntaba por qué seguía este estereotipo existiendo. Planteaba un poquito eso, que era necesario cambiar. También es verdad que advertía, porque era un artículo y un reportaje bastante largo, un poco sobre, digamos, la jornada laboral y un poco los hábitos laborales en España, también advertía de que este exceso de horas, que era era un poquito más que los británicos a nivel anual, pero mucho más que los alemanes, por ejemplo, advertía que no estaba directamente relacionado con un aumento de productividad. Y hablaba un poquito de cómo uno de los problemas en España era el presentismo, ¿no? Esta costumbre de echar más horas en el trabajo de las que realmente necesitas, pues para aparentar que eres más serio, para aparentar que consigas mejores resultados. Pero bueno, el artículo también se fijaba un poquito en cómo muchas empresas estaban empezando incluso a huir de estas cosas y cómo había un cierto cambio en la mentalidad laboral en España. Pero desde luego decía eso, que a pesar de que había algunos en España que todavía sostenían que la siesta era algo beneficioso, que podía ayudar en muchas cosas, por lo menos desde fuera ya llamaba un poquito a acabar con esa idea de que España era un país en el que se seguía haciendo siesta. Y luego a otro asunto que también ha sido objeto de mucho debate en España, y así lo recogen además algunos medios internacionales, es la división que existe por la donación de Amancio Ortega, ¿no? Y todo el debate de fondo sobre este asunto. Sí, sobre todo ha habido medios como Le Figaro, el diario francés, como Bloomberg, que se han fijado un poco esto, en cómo el anuncio de que Amancio Ortega donaba 320 millones de euros para equipos para luchar contra el cáncer ha provocado muchos elogios y a la vez muchas críticas en España, ¿no? Nos llamaba la atención. Tanto estos dos medios, por ejemplo, venían a resaltar que en España la cultura de la filantropía es algo que no está desarrollado, así como en Estados Unidos en concreto no solo es habitual que las grandes fortunas donen dinero a los hospitales y que incluso se les ponga su nombre a ciertas alas o a ciertas divisiones, en España eso genera, digamos, ciertas reticencias y en este caso hablaban eso, también un poco la división, ¿no? Es decir, cómo mucha gente había saltado a dar las gracias, pues mencionaban el vídeo de Tina Fuentes, de esta enferma de cáncer que ha dado la vuelta en los telediarios dando las gracias y un poco enfatizando cómo esa donación de Amancio Ortega podía ayudar a muchos enfermos, pero también daban voz un poco a, digamos, las quejas o, digamos, las críticas de las plataformas de usuarios de la sanidad pública y de los médicos que se quejaban de que además, en concreto, la sanidad había sido un sector muy afectado por los recortes y cómo se insistía desde España en que la sanidad debía ser algo público, garantizado y, digamos, sostenido por los fondos públicos y que no dependiera de la caridad o de la solidaridad puntual de grandes fortunas. En esto además ha sido una polémica muy acompañada en las redes sociales, muy debatida, pero fíjate que en los artículos de prensa unos publican la cifra de 280 millones, otros de 320 millones. Nadie habla del informe que presentaron los Verdes en el Europarlamento sobre la ingeniería fiscal que utiliza Inditex, que le ha permitido, no voy a decir eludir porque igual es un término muy fuerte y demandable, pero le ha permitido esquivar el pago de 600 millones de euros en impuestos, ¿no? Lo que probablemente abre un debate paralelo, por lo menos, sobre que si a lo mejor si se pagasen todos los impuestos no serían necesarios y todas las grandes fortunas pagasen los impuestos que requiere su situación, a lo mejor no serían necesarias donaciones caritativas para el sistema sanitario, que en todo caso rompe con el principio
de la universalidad pública y sostenida exclusivamente por el fondo por los fondos de impuestos de la sanidad. Pero bueno, más allá de eso, por no abrir aquí el debate, pero sí quiero marcar una posición porque no quiero que quede así grabado para la eternidad en sin que yo hubiera puesto matices, porque además he tenido enfrentamientos muy serios con este tema. Irónicamente, por ejemplo, el artículo de Bloomberg informaba de esta polémica por la donación y al mismo tiempo recogía los últimos resultados de Inditex, que ha vuelto a tener beneficios muy por encima de lo pronosticado, ha vuelto a sorprender al mercado, ¿no? Los medios siempre destacan esto, ¿no? Que Inditex parece que ya ha llegado al techo y todavía lo sigue superando, ¿no? Se juntaban estas dos cosas, es decir, no entraba en este debate y desde luego no mencionaba la ingeniería fiscal para quizá eludir el pago de impuestos, pero esquivar. Caer, o para esquivar. Bueno, eso decían los verdes, salió publicado, está en público.es, me limito a hacerme eco de medio horas las llamadas después. Bueno, luego, más allá de esto, de toda la polémica en torno a Amancio Ortega, a la sanidad, a los estereotipos de la siesta en España y todo esto, eso en lo que se refiere a las noticias sobre España, pero en el resto de informaciones no relacionadas con nuestro país, mucho elecciones británicas. Muchas elecciones británicas y Reino Unido, ¿no? Digamos, el incendio en esta torre de apartamentos de Londres también ha tenido un gran impacto, pero más allá de eso, digamos, de lo que más se ha hablado ha sido de los resultados de las elecciones británicas, de las implicaciones, de lo que puede suponer, y en general el análisis que hace prácticamente todos los medios es que Theresa May ha perdido su apuesta. Es verdad que va a seguir gobernando, está por ver con quién, si con más o menos solidez en su gobierno, pero claramente se indica que ha salido debilitada de la gran apuesta. ¿Y qué va a pasar con el Brexit, ¿no? Es decir, este momento en el que ahora va a tener que afrontar esta negociación que, en fin, cuando convocó las elecciones anticipadas todo el mundo pensaba que iba a lograr, digamos, una especie de mandato popular y claramente no lo ha obtenido. Es decir, hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar ahora y en qué puede afectar esto al Brexit. En fin, los medios están bastante pendientes de esto. Y luego quería comentaros un artículo que también me llama bastante la atención en el Washington Post. Era una columna de uno de sus editorialistas habituales que venía a decir algo así, que tuviéramos cuidado porque Donald Trump era un arma de distracción masiva. Y venía a decir, por ejemplo, que ahora además se cumplían algunos aniversarios de algunos de los tiroteos. De hecho, estos días, el miércoles hubo este tiroteo en el que ha quedado contra un congresista republicano. Y venía a decir que por detrás, aprovechando todo el ruido que generaba Trump y todo este último escándalo con respecto a las comparecencias del exdirector del FBI y todo este escándalo que hay con el fiscal general también, estaba, digamos, dejando en un segundo plano una iniciativa para permitir una mayor facilidad para la compra de armas, ¿no? Alertaba un poquito de esto, de Donald Trump está distrayendo y está generando atención con muchas cosas y cuidado porque por detrás están aprobándose o se están dando pasos que quizá habría que estar más pendiente, ¿no? Esto también podría servir un poco para Europa, ¿no? Es decir, que se está poniendo mucho el foco en, digamos, estas butades o estas, digamos, salidas de tono de Donald Trump y cuidado porque hay ahí más cosas que en fin, que pueden estar pasando y a las que habría que prestar atención. Sí, esto es un fenómeno que también nos pasa en España con algún político que consigue mucha relevancia por sus salidas de tono y consigue despistar a los medios de comunicación y también la opinión pública en cierta forma y consigue despistar el debate en otra dirección cuando... De hecho, en la moción de censura se vio bastante claro. Se vio con Rafael Hernández. Y algún medio lo destacaba también, ¿eh? Algún medio internacional decía, bueno, al final Pablo Iglesias consiguió colocarse un poco como el antagonista en jefe de Mariano Rajoy, pero a su vez Mariano Rajoy consiguió un poquito desviar el debate y que no se hablara de la corrupción, que era en general. Las cortinas de humo, las maniobras de distracción. Pilar de la Peña, muchísimas gracias. Pilar. Hasta la próxima. Estás escuchando La Cafetera. Y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor.
Está llamada a ser la canción del verano, cuanto peor mejor, que nos la enviabais durante el programa, por eso he tardado unos segundos en conseguir colocarla, porque salta directamente desde YouTube, pero ya tiene 100.000 reproducciones, no tiene ni 48 horas, y ya va por las 100.000 reproducciones solamente en esta versión, porque hay diversos remixes después adaptados. Mariano Rajoy, cuanto peor, mejor, la nueva estrella del verano, en ascenso fulgurante. Pues no te extrañe que no se acabe escuchando las discotecas de este país. Perdona, esta canción va para bailarla en Ibiza este fin de semana. Sí. Llévatela en un pendrive. Le voy al DJ y le digo, ponme la canción. Ponme esta canción, cuanto peor. No sé si le haría mejor. mucha gracia a todo el mundo. Pero mira, el problema de esto es que le estoy viendo en las imágenes, ahora le estamos viendo. Sí. ¿Os acordáis de aquellas imágenes en las que le pillaron bailando? No sé si era una boda, un fin de año, alguna cosa así, y sale bailando con, creo que Soraya de Santa María. Las imágenes, el vídeo es muy divertido, pero normaliza y convierte a Mariano Rajoy en un personaje simpaticón, el del chascarrillo. Y eso tiene muchos riesgos, porque no es una broma lo que está pasando en este país, ¿no? Y los recortes y el proyecto político que representa Rajoy, más allá de la anécdota o de lo gracioso que pueda parecer. ¿Qué quiere decir? Que esto no lo podemos considerar canción protesta. Claro, efectivamente, o sea que va a haber mucha gente que de forma simpática la ponga. A mí para Castellote esta me la llevo para el coche seguro. Cuanto peor, mejor. Y de pronto, si lo reflexionas un poquito, te das cuenta de que contribuye a presentar una cara muy amable del personaje, por las anécdotas que se le ven en las imágenes. Un poco de ridículo a veces, ¿no? O sea, yo creo que hace bromas, pero también que en una sociedad se ría un poco de su presidente, pues es un poco... no es muy presidencial, por así decirlo. Se va a fumar un puro y la va a bailar el primero, Mariano. Vamos. Pero sí que es verdad que... Esto lo van a celebrar en el Encima de los sillones, con lo que nos hemos saltando quedado... en los sillones del Palacio de la Moncloa. Sí, pero fíjate que alguien lo expresó muy bien el día de la moción de censura y nos escribió durante el programa diciendo, sí, Mariano Rajoy, toda la corrupción, muy duro el debate, pero ahora vendrá, soltará un chascarrillo y quedará olvidado el asunto trascendental de fondo, que es el de la corrupción. Bueno, igual que Rafael Hernando utiliza las descalificaciones para que se quede eso de... Claro, para desviar el tema y para no hablar al final de lo que queríamos que hablasen todos los candidatos, o sea, todos los representantes políticos de los partidos, que era que nos hablasen de su gestión o bien de gobierno o de partido, o qué propuestas que hay otra tenían. Canción del Yonki del Dinero. Tendríamos que hacer... sí. ¿Así bueno, es que Iván Lagarto, la verdad que es un crack, o sea, hace unos vídeos muy buenos. Este no sé de quién era. Pero no, a ver si me enviáis lo ponemos. Yonki, métete en el canal, sí, tiene lo ponemos, no, es que este no está en el canal de Iván Lagarto, sí, pero sí, bueno, pero enviármelo por Twitter, que no me estreses, que tengo que hacerlo todo a tiempo real. ¿No te estresas? Por cualquier cosa. Exactamente. Sí, es que es el final de temporada. El umbral del estrés lo tienes un poco. Sí, me disculpen ustedes y la soberana audiencia oyentes. Bueno, una parte muy buena también era que le hacían como Club de la Comedia, ¿no? Como un humorista, un monologuista haciendo su monólogo en el Club de la Comedia. Que al final eso también muestra algo, y es que al final es eso, con unos chascarrillos consigue que nos olvidemos de los recortes que ha habido en este país, que nos olvidemos por un minuto, porque sí que es verdad que cuando termina la broma, pues nos acabamos dando cuenta de cómo es este país. Dice José Alquebla, no te pases más ese radiocable, que hasta Menudo Tiarro prefiere a Tennessee antes que esto, eres muy malo. A ver, la canción del Yonki del Dinero, a ver si alguien me la puede... ¿Ya te la he pasado yo? ¿Me la has pasado tú? No la estoy viendo, vale. Vamos a ver, ya llego. Perdónenme ustedes. El Yonki del Dinero, estreno mundial en la cafetera. A ver, pero vamos a ponerla bien. Luego ya en el podcast esto lo podemos arreglar como sea. Voy a intentar reponer todo lo que pueda. Era un yonki del dinero. 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 He sido inconsciente, he vivido en la inconsciencia. Voy a intentar reponer lo que pueda. Reponer todo lo que pueda. 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 Entra en una historia. Casi todo el mundo está así. Y es lo que hay. Y es lo que hay. He sido inconsciente, he vivido en la inconsciencia. Voy a intentar reponer lo que pueda. Decía Lagarto, Marcos Benavent, que se ha fumado algo y se ha vuelto honrado, y entonces con sus palabras delante de los micrófonos, cuando anunciaba que se había vuelto un yonki del dinero y que iba a reponer todo lo que pudiera,
Pues entonces ha construido esta canción que también es muy simpática. Buscadora de Estrellas nos la recomendaba un momentazo, dice, gracias. Era un yonki del dinero. Era un yonki del dinero. La verdad es que estas canciones son como para hacer un especial. Un día teníamos que hacer un especial de canciones políticas. Pues sí, la verdad que sí, porque luego es muchas veces lo que se queda, ¿no? Bueno, y los vídeos del intermedio, que también nos ayudan a intentar sobrellevar un poco la broma a veces de este país, ¿no? Bueno, María.es, que se va a tuitear el atardecer en Ibiza. De despedida de soltera en Ibiza. O sea, no va a ser tan destroyer como pensáis. Cuéntanos, sí, bueno, a ver, habéis elegido Ibiza y no va a ser destroyer. Sí, va a ser destroyer, pero... va a ser destroyer. Sí, Van a leer el Ulises. Pero a nuestro estilo, el Ulises de Joyce. Durante toda la noche al lado de un espeto. No me gusta mucho el discotequeo. De hecho, vamos a ir en otro rollo, que también nos lo vamos a pasar genial. Sí. Pero nada, y que disfrute la novia. En Ibiza es el lugar que el yonki del dinero podría daros algunas... Por ahí ha pasado el yonki del dinero. Por ahí ha pasado el yonki del dinero, os podría dar algunas recomendaciones. Bueno, ¿y qué vais a hacer? Pues nada. ¿Cuántas amigas vais? A ver, vamos por orden. 8. 8. ¿Y salís desde diferentes lugares de España? Sí. ¿Y os juntáis en Ibiza? Sí. Bien. 8 amigas de despedida de soltera. ¿Quién se casa? Pues digamos que es una amiga de toda la vida, que es prácticamente mi prima. Como si fuera tu prima. Sí. Bien. ¿Y entonces le habéis preparado una despedida de soltera? ¿Esto es un interrogatorio o me lo está pareciendo a mí? Vale. Es una entrevista. ¿es una entrevista? Vale. Muy bien. Sí. Nos encantan las cosas. Nos encantan los traumas de María. Sí, ¿verdad? Sí. Está muy guay presionar a María con un interrogatorio. A mí también me gusta. Y entonces vamos a ver cuál es el plan previsto. ¿Vais a llevar algún objeto colocado en diadema sobre la cabeza? No vamos a llevar objetos que no vienen a cuento. ¿Algún objeto de nada. ¿Fálico? ¿Está mal decir esto? No. Pues es una cosa muy frecuente en las despedidas de soltero. No, vamos a hacer una despedida como nos gusta. ¿Sois todas millennials? Es lenguaje como político, como nos gusta. ¿Y qué te gusta? No sabemos nada. Es que cuanto peor, mejor, Emilio. Y vale. No sé cómo explicarlo. No, vamos a hacer el día de playa, vamos a salir también un poco por la noche y bueno, y sobre todo, pues nada, pues vamos a pasárnoslo bien, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Sí. Pero dices que no tenéis pensado ir a discotecas, eso no te lo creo. Eso no va a pasar. Sí, iremos a lo mejor un día, pero... Bueno, ya hemos pasado... En un fin de semana hemos pasado a 1. Realmente no daba tiempo a ir a 17 días, 17 discotecas en 3 días, pero bueno, podéis hacer una ruta. Vale, y... ¿Qué más? No, ¿qué más? Cuéntanos tú. Creo que tienes que venirte y haces el programa desde allí. Y entonces suena planazo, te lo advierto. Te vienes a retransmitir cómo es una despedida en Ibiza. Sí, yo tengo un primo que fue... Bueno, pero eso es Tengo otra un historia. primo. Tienes un primo como Rajoy, ¿no? Que fue a comprar tabaco a Ibiza y no, fíjate, pasó una cosa. Lo que pasa es que no puedo dar muchos detalles porque los interlocutores igual me descabezan, pero separando la cabeza de los hombros por el lugar donde se comunican. Sí, muy bien. Pero resulta que en un grupo de amigas muy cercanas iban a hacer una despedida de soltero y entonces en secreto le dijeron a un amigo mío, la verdad es que el chaval está muy bien, es un tipo bastante armado, digamos, como un armario, vaya, y entonces le dijeron que fuera que se fuera a hacerles un número un número de striptease. Vale, Fer, yo creo que ya... Entonces dice, a ver, que eran mis amigas, o sea, dice, de toda la vida, y entonces bueno, hicieron una cosa que creo que fue un espectáculo pero todo muy decente, muy casto, o sea, un número en calzoncillos de los antiguos, estoy hablando en mi época. Se está poniendo rojo. A ver, es que me acabo de meter en un jardín. Tiene un vídeo de hombres... Me he ido creciendo y... Yo solo me imagino a ese expatriado ahora en su sofá de casa, con la radio puesta, como sea familiar mío, es que ya se encaja todas las piezas, ya me he buscado la ruina. Bueno, de todas formas había dicho Emilio, es viernes. No es malo tampoco, no es malo divertirse en la vida. No, Torremolinos, ha salido una publicidad después de Rita eres el mejor. Que es que también hay otra canción, mira, tenemos otra canción política, Rita eres la mejor, pero bueno, podemos reservarla para días más. Podemos hacer una buena colección de esto, de canciones políticas. Pero que es viernes, hay que disfrutar de la vida, Mary. No nos pongamos ahora pacatillos. Si se va a eso. No nos vamos a poner pacatos.
La vida es divertida. ¿Dónde está el audio de los preservativos? Vamos a buscarlo. Ha dicho de todas formas Emilio Silva que hoy nos iba a deleitar para despedir el programa con un cuento. ¿Con un cuento? ¿Qué cuento es? Con una parábola. Nos gustan las parábolas. Y es verdad, me gustan a mí las parábolas. Yo sí. Para volar, te dejas para volar. Claro, me dejó para volar. Los parabolanos. Y entonces, ¿de qué va la parábola? De la vida misma. Es de la vida. Sí. Bueno, cuando quieran. Emilio Silva despide el programa. Muchísimas gracias a todos los oyentes, Mediterránea, David Martín, Susana, tantas y tantos amigos. Me decía, estaba viendo Panterita, que dice, no habéis puesto mi recomendación cultural. Es que de pronto se agolpan, no llega ninguna y de pronto llegan todas a la vez. Los viernes ya sabéis que es día de recomendaciones culturales. Si las enviáis los jueves, las podemos ir separando. Si las enviáis durante el programa, empezad a hacerlo desde el principio y ponerme un titular. Es muy importante que haya un titular en texto, porque si no es imposible. Y quiero lanzar recomendaciones culturales y a veces salta un audio político, pero en todo caso la reservamos, la comentaremos. Hat Balfrey, Ignacio Martín, Pilar Oul. Aquí dicen no sé qué de Barcelona. ¿Qué va José Alquebla. Por cierto, sí. Es verdad, por favor. Se está organizando una quedada este domingo de oyentes de la cafetera en Barcelona. Os pedimos, Maese Ciprés está organizándola. Está aglutinando a la gente a través de un grupo de WhatsApp. Nos gusta mucho saber que hay reductos de la resistencia autoorganizados que quedan, que tienen relación, que se conocen. Eso es muy bonito. Podéis contactar con @maeseciprés en Twitter y enviarnos fotos el domingo. Luego os enviamos al grupo de WhatsApp, os podemos enviar un hashtag y podemos seguirlo, aunque no podamos estar allí físicamente, a ver si alguien, Maese, vosotros que sois gente tecnológica, a ver si podéis hacer un Periscope y podemos incorporarnos, aunque sea en forma de Periscope. Oye, ya que vivimos en un mundo que nos permite ciertas pequeñas conquistas. Así que los que estéis por Barcelona o vayáis a estar el domingo, podéis sumaros a eso. Acabo de retuitear de nuevo una vez más el anuncio de Maese Ciprés y os podéis poner en contacto con él. Emilio Silva nos deleita con esta parábola. Bueno, ayer estuve comiendo con un amigo psiquiatra, con el que como de vez en cuando, no para que me ajuste la cabeza, es lo que se dice, pero con el que hablo de la vida, ¿no? Y me contó una parábola de un filósofo que contaba la historia de un hombre que está leyendo a la ribera de un río en un banco y de pronto se ve que por donde baja el río baja un cuerpo. En ese momento alguien se tira al río a rescatar ese cuerpo, lo trae hasta la orilla y lo reanima. Y cuando está acabando de reanimarlo, baja otro cuerpo. Y esa persona vuelve a saltar al agua, vuelve a nadar hasta ese cuerpo, lo trae a la orilla y lo reanima. Y mientras lo está acabando de reanimar, baja otro cuerpo. Y ese cuerpo lo deja pasar porque está salvando la vida de una persona en ese momento. Y cuando ya acaba esta persona de estar terminando de reanimarla, vuelve a bajar otro cuerpo. Y en ese momento el hombre se levanta y sale corriendo. Y el filósofo que está sentado en el banco viendo todo esto, cuando el hombre se está alejando, que de repente como si algo, o sea, como algo que parece ilógico, sale corriendo, le grita, ¿pero dónde vas? Si está bajando otro cuerpo. Y dice, no, voy a ver quién narices está en la parte de arriba del río tirando cuerpos al agua. Ergo, a veces en la vida hay que perder cosas para ir a la raíz y a solucionar los problemas. Y uno tiene que dejar a veces que mueran cosas en tu vida para ir a buscar qué está pasando un poco más arriba. ¿Y cuál es la causa de eso que ocurre? Pues ese es el ergo. Bueno, Emilio Silva, muchísimas gracias. Hasta el lunes. ¿Y a María hasta cuándo? Ya veremos. El lunes no estás con nosotros. Depende de cómo os portéis, volveré antes o después. Pero, ¿el lunes no vas a estar? No. ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte este tema! Bueno, que te lo pases muy bien, de verdad, y felicita a tu amiga y que disfrutéis muchísimo en este fin de semana en Ibiza. Que la vida no es tan larga, efectivamente, la vida no es tan larga y hay que sacarle partido a cada momento, a cada aventura que surge ante nuestros ojos. Hay que estar despiertos ante lo que ocurre y no quedarse como una patata en el sofá esperando a ver si algo pasa en tu salón, porque
con mucha frecuencia te están ocurriendo cosas alrededor que si sabes valorar y sabes colocar en el epicentro de tu pequeña historia, puedes convertir en momentos muy mágicos. Así que sé inteligente y aprovecha las cosas cuando suceden delante de ti. Tienes que tener los ojos muy despiertos. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia, perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Y lo venden en cualquier sitio, hasta la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar a él. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la Resistencia y no estás solo.